Dios le bendiga. Les saludo con la paz del Señor en esta mañana, dándole gracias a Dios por un día más que nos permite estar en su presencia, que nos permite poder participar de este día glorioso. Quiero darle gracias a Dios por todo lo que hace cada día con nosotros, por cada una de sus bendiciones, amén, que trae sobre nuestras vidas. Así que, y quiero compartir con usted una pequeña reflexión de la palabra de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, dice el verso 1: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todos nosotros, de uno u otro modo, tenemos fe. Consideramos que creemos y tenemos fe. Que Dios, nuestro Señor, es único y verdadero. Es el creador, es el que restaura, salva, hace todo. Amén. Yo creo que todos, en mayor o menor medida, tenemos esa condición. Ahora, Él creó los cielos y la tierra, algo que no se discute en la iglesia del Señor. Es porque ya ha dado por sentado de que es así. Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Aunque podríamos estar hablando días acerca de lo que es el cielo y los cielos y la tierra, el objetivo de esta prédica es enfocarnos en Cristo. Cristo como la palabra viva, como el todo de todo. Muchos por ahí pueden estar de acuerdo o no, pueden coincidir conmigo conforme la teología que cada uno tenga. Si yo a usted le pregunto en este momento quién es Cristo, usted me va a decir: yo conozco quién es Cristo. Y gloria a Dios por eso, amén. Pero le voy a llevar a una reflexión. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el verso 1, dice la palabra del Señor: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra ya existía en el principio. Qué tremendo. El que es la palabra ya existía en el principio. ¿Cuántos creen que hoy Dios tiene algo poderoso para cada uno de nosotros? En el principio la palabra ya existía. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Estamos hablando de tres cosas fundamentales. Primero, Dios, que es la palabra y que es la luz, pero que está hablando de la misma, el mismo ente, el mismo Dios. Amén. Entonces, en el principio la palabra ya existía. Está hablando de que antes que hubiera un principio, ya la palabra existía. Esto significa que la palabra nos está revelando que el principio fue creado. A veces cuando tenemos nosotros la idea de principio, hablamos que antes del principio no había nada, pero en Dios se nos revela que la palabra ya existía antes de que hubiera un principio. Ese principio está hablando de un tiempo. Habla de un tiempo, que es el tiempo
crono es el tiempo del hombre, es nuestro tiempo, el tiempo de la existencia, de la vida. Volvemos a leer. En el verso 2 dice, y el que es la palabra existía en el principio con Dios. Escuche esto. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Y la palabra le dio vida a todo lo creado. Significa que antes que existiera la vida, ya la palabra era. Antes que hubiera un principio, la palabra ya era. Esa palabra era antes de que todo fuera creado. Estaba con Dios y era Dios. Creo que ha sido bastante claro, amén. Ahora, tomemos por un segundo esto. El principio fue creado. De esto no hay duda. El principio fue creado. Y en ese principio Dios dice creó los cielos y la tierra. Entonces, aquí vamos a algo poderoso. Muchas veces la ciencia misma o nosotros hemos creído que cuando miramos hacia la esfera celeste estamos hablando de cielo porque creemos que es un cielo. Si usted analiza esto, usted se va a dar cuenta que el cielo fue creado. Por tanto, ese cielo que decimos que fue creado está bajo una ley que es la ley de Dios y bajo un límite que es el límite de Dios. Yo quiero que usted me acompañe en esta hora. Usted es un hombre y una mujer que entiende de la palabra, que ha oído la confrontación que existe entre la ciencia y la religión, entre comillas, con respecto a la creación, con respecto a los años que tiene la tierra, con respecto a muchas cosas. Ahora, si yo analizo esto, lo que no tenía la creación de Dios tiene que ver con la vida. Porque el principio está hablando de un principio de vida. Lo que tuvo vida, lo que era inerte, de repente tuvo vida. El sol que estaba apagado, que no tenía vida, de pronto se enciende, se hizo luz. La luz, dice, brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Hizo la luz. En el principio Él creó, le dio vida al sol, que el sol tuviera. Estoy hablando de lo que es, digamos, todo nuestro sistema solar. Amén. No puedo hablar de otra cosa que no sea del sistema solar porque es lo que medianamente hemos entendido a través de los estudios científicos respecto a nuestro entorno, nuestro hábitat. Entonces le dio vida, pero antes de eso estaba todo muerto, no había vida. Cuando Dios crea, lo primero que Dios hace es soltar la palabra. Lo primero que Dios hace es emitir la palabra. Palabra significa sonido. Porque los idiomas son un conjunto de sonidos que forman algo que nosotros podemos entender, podemos comprender. Yo le hago esto medio por arriba. Esto es muy profundo. Dios me ha permitido esto hacerlo a través de los congresos o en algunos lugares donde he podido enseñar acerca de esto. Entonces, lo que quiero decirle es que Dios emite la palabra y lo primero que Dios crea es la ley, porque al momento de crear el principio se crea una ley, lo cual sujeta todo. Todo queda sujeto a la palabra. Y esa misma palabra que Dios emite, esa misma palabra, se sujeta a la misma ley que había creado. ¿Por qué? Si usted recuerda, cuando es tentado Jesús en el desierto,
Jesús es la palabra viva que vino a cumplir con la ley. Lo que fue establecido en el principio de toda creación, con el correr del tiempo Jesús vino y lo llevó a lo natural, sujetándose a la ley para cumplir con toda la ley. Cuando está tentado en el desierto, fíjese que ni Satanás el diablo ni Jesús transgreden una ley. Se mueven bajo ley. Escrito está, tanto el diablo como Jesús hablaron de lo que ya estaba establecido. Ellos no estaban hablando de lo que estaba escrito en la Torá o en la Tanakh. Ellos estaban hablando de lo que estaba escrito en la eternidad. Lo que se estaban diciendo ambos era: sujetémonos a lo que está escrito, porque nadie puede transgredir la ley de Dios. No se puede transgredir la ley de Dios. Nadie puede. Porque lo que Él estableció será hecho sí o sí. ¿Y por qué hago mención a esta palabra? Y los llevo a ustedes a esta pequeña reflexión conforme a la creación. Cuando Dios crea el principio, en ese principio, escuche esto, creó todo lo que tenía vida. Pero, antes fue creado todo aquel que en Cristo Jesús pertenece al cuerpo de Cristo. Usted y yo, antes de que el mundo fuera creado, ya fue creado, porque usted fue creado en la palabra. Usted y yo fuimos creados en la palabra. Antes de que todo fuera, ya fue creado. Esto significa que toda la creación de principio a fin está sujeta a la palabra. Llevándolo a una reflexión más profunda, toda creación está sujeta a usted en el nombre de Jesús. Esto le va a romper un poquito esto aquí. Todo, absolutamente todo está sujeto a un hijo de Dios. Ayer estábamos aquí, en este mismo lugar donde me encuentro ahora. Y para este lado, para mi izquierda, para la derecha de ustedes, está el mar. Y en el mar había nubosidad. Hacía mucho calor acá. Y estábamos reunidos aquí con el profeta David, su esposa, mi esposa. Y de pronto, en el nombre de Jesús, le mando a esas nubes que vengan sobre nosotros y que llueva para refrescar. Pasaron 15, 20 minutos y las nubes ya estaban acá arriba y llovió. Porque todo está sujeto a la palabra del Hijo de Dios que permanece en Cristo Jesús, la palabra viva. Yo quiero decirte en esta mañana que no sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea lo que estés pasando, pero que no hay imposible para tu vida. Tú tienes poder en tu boca. Solo declara la palabra, hazlo con fe. Pero quiero decirte algo, he experimentado algo muy poderoso. Siempre que declares la palabra, escucha esto, siempre que declares la palabra, tiene que ser con testigo para testimonio. He podido ver que Dios cumple la palabra que uno suelta mucho más fácil y poderosamente más rápido cuando uno está en presencia de gente. Me ha pasado muchas veces. Y Jesús, le avisan a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y Jesús le dice, bueno, pero vamos a quedarnos aquí 4 días más. Y se queda allí. Para cuando volvió ya estaba muerto. Le dice una de las hermanas de Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Primer punto, la mujer sabía que si Jesús estaba presente, había vida, porque Él
es la misma vida, la palabra. Jesús le dice, yo le resucitaré. Suelta una palabra. Soltó la palabra delante de esta mujer y de todos los que le seguían. Yo le resucitaré. Cuando se acerca a la sepultura, Jesús hace esta oración. Gracias, Padre, porque siempre me oyes. Él no oró para que Lázaro fuera resucitado. Él declaró la palabra, yo le resucitaré. Él le agradeció a Dios porque él sabía que ya Dios lo había hecho, porque Dios respaldará la palabra de fe. Entonces, tú suelta la palabra, créele a Dios y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Vas a ver la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Me encontraba en una ciudad predicando, donde había una joven que lloraba muchísimo, y no era porque había sido tocada por el Señor. Lloraba de tristeza, de dolor. Me acerco a ella para preguntarle qué le ocurría, y ella me dice, su suegro que estaba con ella me dice que cuando salían para la iglesia, cuando venían camino de la iglesia, la llaman por el celular para avisarle que su madre, que estaba internada a 800 kilómetros de donde ella se encontraba, y estaba internada con cáncer terminal, estaba a punto ya de cortarse, de irse de esta tierra. Entonces, yo le hablo del plan de salvación, la entrego a Cristo, y luego le digo, yo te voy a enseñar cuál es el Dios que predico. Públicamente en la iglesia, delante de toda la gente, una iglesia de 300 personas, le declaro, en este instante, 2 ángeles del Señor están llevando sanidad donde está tu madre. Te van a llamar por teléfono, no van a saber qué ocurrió, pero sorprendidos te van a decir que tu madre está sana. Esa fue la declaración que hice públicamente. Eso fue un día domingo, tipo 8:30, 9 de la tarde. Para el otro día yo ya estaba en mi ciudad. A las 4 de la tarde del día siguiente, día lunes, me llama por teléfono el suegro de la joven para darme testimonio de que verdaderamente la había llamado. Los médicos asombrados no sabían qué había ocurrido, pero ella estaba sana. Porque hay poder en la palabra del hombre y la mujer de Dios que le cree al Señor. Y más si tú eres profeta de Dios, la palabra que sueltes no caerá por tierra. La fe tiene que estar puesta en que la palabra que tú sueltes no caerá por tierra. Porque el Dios de gloria respaldará tu palabra. Tú eres un profeta de Dios, eres una profeta de Dios. Hay un poder sobrenatural en tu vida. Hay un poder que no tiene que ver con las cosas humanas, naturales. Es sobrenatural, es de Dios, un poder de Dios que ministra tu vida. Pero esto es a base de fe. Hay mucha gente que le ha creído a Dios, pero no cree conforme la fe, sino cree conforme lo que tiene en su corazón. Yo conozco mucha gente que cree mucho, pero lamentablemente esa gente de tanto creer no tiene fe. Porque la fe no tiene que ver, dice la Biblia, que los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen y tiemblan. Cuando tú te acercas al Evangelio, te acercas por creer, no por fe. Porque la fe viene después. Porque la fe es por el oír. Y el oír es por la palabra. La palabra, cuando tú comienzas a leer las Escrituras, tú comienzas a alimentar, tus oídos espirituales comienzan a abrirse. Y comienzas a oír a la palabra. Oír la palabra se oye, no se lee. A Dios no se lo lee, se lo oye.
tú aprendes a oírlo a través de las Escrituras. Mientras tú leas la Biblia, se abren tus oídos espirituales, porque nuestro Dios es espíritu y nuestro Dios vive. Nuestro Dios está aquí presente, está allí donde estás tú. Tenemos que dejar de tener un Dios en un libro. Dios es más grande que el libro, Él lo escribió. Tiene que cambiar la mentalidad del hombre y la mujer de Dios. Hay un poder que Dios te entregó y es sobrenatural. El poder de la palabra está en tu boca. El dabar de Dios está en tu boca. El dabar significa la palabra creativa de Dios, la palabra con la que Dios creó los cielos y la tierra. La palabra con la que Dios creó todas las cosas y le dio vida a todas las cosas. Esa palabra está en la boca de un profeta. Si tú eres profeta, hay un poder sobrenatural en tu vida. El dabar de Dios. Pedro se encuentra en la barca. Jesús viene caminando sobre las aguas. En el mar se refleja todo y se ilumina por la luz del cosmos, del universo, del cielo, como usted quiera llamarle. Se refleja, por tanto, para creer que Jesús era un fantasma debía haber estado muy lejos, verlo muy lejos, porque ellos eran gente de mar, no eran cualquiera, ellos estaban acostumbrados al mar, eran pescadores, pero tuvieron temor porque vieron como si fuera un fantasma, lo vieron lejos. Cuando tú hablas, Jesús se ponía siempre para hablar a la gente, se metía a la barca y se metía un poquito hacia adentro del mar. ¿Por qué? Porque el mar hace como si tuviera un amplificador su voz. Lo que se habla retumba. Entonces cuando habla en el mar, aunque esté lejos, se oye como si estuviera cerca. Y Jesús dijo, no temáis, yo soy. La palabra yo soy, hermano, no es como decimos nosotros, no, soy yo, no. Él estaba diciendo, no temas. Yo soy el Hijo de Dios, no temas. Y Pedro, porque el idioma griego o hebreo no tiene signos, los signos son en la adaptación, en el castellano tiene signos. Por eso que se debe adaptar la palabra. Y fue adaptada a nuestro idioma, a nuestro castellano. No preguntó si eres tú, no preguntó. Pedro afirmó, sí eres tú. Manda que yo vaya. Pedro no era ninguno como los demás. A Pedro se le había revelado la palabra. Pedro sabía que si Cristo mandaba, soltaba la palabra, Pedro lo podría hacer. Manda que yo vaya. Ven. Sobre esa palabra caminó Pedro, sobre el dabar de Dios, sobre la palabra. Ven, la palabra que le soltó Jesús, sobre esa palabra caminó Pedro. Y Pedro caminó mucho sobre el agua, porque Jesús estaba lejos. Cuando Pedro se hunde, Jesús lo levantó porque ya estaba cerca de Jesús cuando él se hundió. Pedro tuvo una fe que le duró un trecho, pero su fe fue corta. ¿Por qué? Porque aunque Jesús le había soltado la palabra y él caminó sobre esa palabra creativa, el dabar de Dios, Jesús no tuvo la suficiente firmeza, no tenía una raíz profunda aún para sostenerse en la palabra. Escuche lo que le voy a decir, porque esto es una revelación del Espíritu. No se podía sostener en la palabra porque él todavía no tenía raíces profundas. A él se le reveló el reino. A él se le reveló que Cristo no era el profeta de Nazaret. Se le reveló que Cristo era el Hijo del Dios vivo. A él le fueron entregadas las llaves del reino por la revelación, porque sobre la revelación edificaría la iglesia, y es edificada la iglesia del Señor. Sobre esa roca, sobre la revelación. Ahora, Pedro, para echar raíces, y escuche esto porque esto le va a hablar a su corazón, sea el que está conectado ahora o el que va a ver luego este video. Para echar raíces profundas que sostuvieran la fe de la palabra en el corazón de Pedro, Pedro tuvo que negarlo a Jesús. ¿Te has preguntado por qué le ha fallado a Dios?
Más de una vez te has preguntado por qué le fallé a Dios. Yo no quería fallarle a Dios. ¿Por qué no puedo muchas veces hacer las cosas? ¿Por qué no puedo hacer las cosas como me gustaría a mí, Señor, tener un corazón íntegro para ti? Años oré diciéndole, Señor, anhelo tener un corazón íntegro para ti, un corazón adorador, algo que nada lo manche, que sea solamente tuyo. Es el anhelo, aleluya, que cada uno de nosotros tenemos. Servirlo a Dios con integridad. Pero a menos que aprenda lo que significa restauración, a menos que aprenda lo que significa la misericordia de Dios, y a menos que aprenda lo que significa la gracia de Dios, no tendrás raíces profundas para sostenerte en la palabra de Dios. Recibí esto. Pedro tuvo que negarlo. Nunca se preguntó por qué la Biblia registra a Pedro como el único que lo negó, pero fue al que le entregaron las llaves del reino. Escuche esto. Dice la historia que pasados muchos años, cuando incendiaron Roma para perseguir a los cristianos, Pedro se encontraba en Roma e iba huyendo. Y cuando iba huyendo por el camino empedrado, se cruza con un anciano. Y cuando ve al anciano, Pedro reconoce al Señor. Y le dice, ¿a dónde vas, Señor? Y el anciano le responde, vuelvo a Roma para ser crucificado nuevamente. Gloria a su nombre. Y Pedro entiende lo que el Señor, la palabra que le acababa de soltar el Señor, el dabar al cual Dios lo estaba sujetando una vez más. Pero esta vez no fue desobediente porque había raíces profundas en el apóstol Pedro. Tan profunda que cuando volvió a Roma lo apresaron y lo crucificaron. Y él pidió ser crucificado a la inversa que su Señor, porque no era digno de morir como había muerto su Señor. Porque tenía raíces que le habían sido entregadas, porque él conoció la misericordia, él conoció el amor, él conoció la gracia de Jesucristo. Todas las cosas que has pasado, todo lo que te ha llevado por años, que no has podido vencer, que luchas todos los días, yo quiero decirte en el nombre de Jesús en esta mañana, que eso está echando raíces profundas de misericordia en tu corazón, raíces profundas de amor de Dios en tu corazón, raíces profundas de la gracia divina que te sostiene. Has conocido el poder de la palabra y por el poder de la palabra tú te vas a mover y por el poder de la palabra vas a ver milagros, vas a ver gloria de Dios, porque el Señor está estableciendo en tu corazón lo que estableció en el apóstol Pedro. A ti te son entregadas las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Reciba esa palabra en el nombre de Cristo. Reciba esta rema en el nombre de Cristo. A alguien Dios le está hablando y a alguien Dios le va a hablar. Hay alguien al que Dios lo quiere levantar que está caído porque le ha fallado a Dios. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que todo fue permitido por Dios para levantarte más alto, porque mientras más abajo vas, más alto te levantarás. El Señor le dijo a Simón, Simón, esta mujer se le perdonó mucho, por tanto mucho ha de amar, porque al que más se le perdona, más ama. Uno sabe, uno conoce. Yo he estado en el lugar de Pedro, yo he mirado los ojos de mi Señor. Yo he visto los ojos de mi Señor. Yo he visto los ojos de mi Señor que me miraban. Yo he visto los ojos cuando yo le negué. Yo vi los ojos del Señor, la misericordia, el amor, la gracia. Cuando Pedro le negó, se encontraba en el mar con los discípulos. De pronto el Señor caminaba por la orilla del mar. Juan, el discípulo amado, lo reconoce y le dice, Pedro, es el Señor. Dice la Biblia que él ciñó sus lomos, se calzó lo que tenía y se largó al agua. No esperó llegar con la barca, se largó desesperado, fue al encuentro del Señor. Esto que yo le digo es lo que yo he visto en espíritu. Yo vi a Pedro largarse de rodillas delante del Señor esperando que Dios le dijera, ¿por qué me negaste? Y el Señor lo miró con esos ojos mismos que lo había visto unos días antes. Y le dijo, Simón, Pedro, ¿me amas más que esto?
3 veces le dijo el Señor, ¿me amas más que esto? Porque 3 veces fueron las que Pedro le negó. El Señor le restauró. Dios te ha llamado a restaurar. Iglesia, Dios te llamó a restaurar. No a condenar, no a matar, sino a restaurar. Ese tiempo de restauración. Verdaderamente me está quemando la presencia del Espíritu Santo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que todo el que vea este video va a recibir el toque del Espíritu Santo del Señor. Va a recibir la gloria de Dios en su corazón. Va a recibir sanidad, milagros, liberación. En el nombre de Jesús, porque para el Señor no hay distancia. Para el Señor no es imposible. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Es nuestro Dios. Que esta palabra restaure tu vida y tu corazón. Te bendigo en el nombre de Jesucristo, desde aquí, desde Barranquilla, en Colombia, donde me encuentro provisoriamente en este tiempo. Voy con destino a Panamá. Pronto estaré en Panamá. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que la gloria del Señor te llene en ese lugar donde estás. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Un gusto y la bendición de Dios esté contigo.